dejó mucho que desear. La situación se ha vuelto insostenible. Hay más colonos que se mueren de hambre que por luchas contra los indígenas y las enfermedades. Los Colón se creen faraones. Y ellos se niegan a distribuir entre todos los pocos alimentos que quedan en las bodegas. Ellos solo se interesan en buscar tierras y enriquecerse. Si no son capaces de administrar esta isla, que se vayan. O nosotros tendremos que sacarlos. Uno de los errores graves fue que se enfrentó al mismo tiempo a los indígenas que quiso esclavizar y a los españoles a los que también quiso someter a un régimen setiado. La llegada de Colón a la isla no le resulta gratificante y por más que trata de poner remedio a los problemas, fracasa en el intento. Esto no puede continuar así. El pueblo se está quejando. No hay manera de hacer fortuna. No hay comida. La gente se está muriendo del hambre. Nos mentisteis. Nos trajisteis engañados. Los únicos que os estáis haciendo ricos sois los Colón, al costo del trabajo de todos nosotros. Eso se ha terminado. Cuidad muy bien vuestras palabras, Roldán. No tenéis ningún derecho a dirigiros a mí de esa manera. Los tres hermanos tenían motivos para estar preocupados. Las respuestas de la corona no se hicieron esperar. Debemos de tener mucho cuidado con Roldán. No lo perderemos de vista. No, mejor no hacerlo. La situación de la isla se había vuelto realmente caótica, la factoría colombina estaba prácticamente en quiebra y por tanto los reyes católicos deciden poner remedio y mandar nada más y nada menos que a su mayordomo, al pescador Francisco de Bobadilla, que cuando llega a la isla española se encuentra realmente un panorama dantesco. 7 españoles han sido ajusticiados, otros 5 esperan su turno para ajusticiarlo y hay 50 españoles que han muerto, medio centenar, prácticamente de inanición por las hambrunas, ¿no? Por tanto estaba prácticamente en quiebra. La isla realmente de alguna manera era muy malo y el ejército de Bobadilla lo que hace es apresar a los Colón y remitirlos a España. Don Alonso, ¿a dónde se me lleva? ¿Seré ejecutado? No os van a matar, os van a embarcar, os llevan al navío. En cualquier caso, Bobadilla no soluciona los problemas de fondo de la isla, solamente parchea y sobre todo toma una decisión que a la corona le sienta muy mal, que es reducir el quinto real al 10 monos, sin autorización. Y eso es una cosa que realmente era una prerrogativa regia que no podía tomar un pesquisidor porque a él le parecía una decisión como esa, ¿no? Para nosotros sienta muy mal y hace que en muy breve plazo el pesquisidor Bobadilla sea destituido y se mande en su lugar a Fray Nicolás Obando, ya con el cargo de gobernador de las Indias. Obando llega a la isla con una flota de 32 navíos y con todo lo necesario para convertirlo en un importante asentamiento humano. Con él llegaron personas de todo tipo y de diversos oficios, hombres y mujeres de todas las edades, y hasta familias con todo tipo de animales. ¿Cómo pasa esto? Obando tenía instrucciones precisas de los reyes para asentar estructuras políticas, económicas y religiosas como las bases necesarias para la colonización de las Indias. Él llegó con el título de gobernador de las Indias. Con él es que la corona española se plantea iniciar el proceso de colonización de la tierra descubierta. ¿Qué pasa? Este es el joven Bartolomé de las Casas cuando llegó por primera
tiempo, habría de convertirse en testigo y protagonista de importantes acontecimientos históricos, que nos habría de contar en sus escritos. Con el paso de los años me ordené sacerdote en la Orden de los Dominicos y consolidé mi compromiso con la lucha por los derechos de los indígenas. La mano del Señor y mi afición y dedicación hacia la escritura me permitiría el poder narrarles estos hechos. La comida está preparada. Ya tenía ganas yo de tomar algo. Vamos. ¿Te gusta? Sí. Estos hombres se instalaron con los nativos, en sus tierras y en sus pueblos. También compartieron sus alimentos, sus aposentos, todo. Y los convirtieron en esclavos a pesar de su proclamado propósito de evangelizarlos para atraerlos a la fe cristiana. Será conveniente beber más. Las quejas por parte de los religiosos de la isla no se hicieron esperar, y tampoco las reacciones a dichas quejas. Ha llegado un comunicado del rey, informándonos de la prohibición de usar a los indígenas para trabajar. Y dice que traigamos esclavos El africanos. rey ya había hablado. Los indígenas tenían que ser considerados súbditos de la corona como los mismos españoles, hombres libres, con derechos. Yo, que en aquella época también tenía indígenas a mi servicio, vi cómo nadie obedeció las órdenes de la corona. Me sentí muy culpable por haber sido parte de todo, y me di cuenta de que era tan injusta la esclavitud de los africanos como la de los indígenas. Haremos toda la ciudad en... Los reyes le habían dado instrucciones a Obando de construir un asentamiento fijo en la isla a la altura de la corona española, y con ese objetivo habían traído a todo el personal necesario. Aquí empezaron a pensar en mí como ciudad, y aquí empecé a nacer como la ciudad primada de América. Estarán todas por aquí. Aunque algo más habría de pasar antes de que eso sucediese. Hablamos algunas también en esta zona. Faltaba que la naturaleza creara las condiciones para mi ubicación definitiva. ¿Qué es lo que sucede, capitán? De sobra sabe vuestra merced que sus barcos con corona a bordo no pueden atracar en estas tierras. Colón tenía prohibido tocar la española, pero el almirante sabe que vendrá un huracán y envía a su capitán Terreros para pedir a Obando que le autorice a refugiar en la ría de Osama a las 4 carabelas de su cuarto viaje y que proteja su flota. Me envía el almirante para informarles que están corriendo un grave peligro. Dice él que según sus estudios y cálculos se aproxima una gran tormenta, quizá la más grande que nosotros hayamos visto nunca. Deben poner sus barcos y su gente a buen resguardo. Obando creyó que se trataba de una estratagema de Colón para violar la prohibición dispuesta contra él por los reyes, Siga. y no le hicieron caso. Ayudarme. Esto es un castigo divino. ¿Qué ha sido? Más troncos, más troncos, más troncos. Nunca había visto nada igual. Las burlas se convirtieron en llanto. Descalificaron los conocimientos que le habían dado a Colón todos los estudios, las experiencias y las observaciones. ¡Levantad esos troncos! Aquí. No había hecho más que empezar a nacer ¡Ya voy! cuando ya estaba destruida. Date prisa. Obando y todos sus hombres y mujeres acababan de aprender cómo eran las tormentas tropicales, y desde entonces se aprendieron bien su nombre aborigen: huracán. Ese tenemos una mano. Devastados, indígenas y españoles trataron de recuperar lo poco que quedaba en pie, sin mucho éxito. Ayuda por aquí. Voy. Trae más troncos. Mira, estos no llegan. Pero estos hombres no son de broncería, sino todo lo contrario. Por aquí, por aquí. ¡Hombre, hay gente ahí debajo! Aquí. Fue el momento para tomar nuevas decisiones, tomar nuevos
nuevos bríos y sobre todo, una nueva visión sobre mi nacimiento y desarrollo. Esta vez, al otro lado del río. Esa fue la nueva cuna para mi nacimiento. A mi juicio, primero la existencia de agua del lado occidental del río, en la banda occidental. Eso era crucial. Seguramente era más cómoda desde el punto de vista del intercambio comercial, del acceso de los buques. Y luego no había que cruzar el río para el grueso de los establecimientos mineros que se encontraban en Jaina. Y luego los de La Vega, por supuesto, más lejos todavía, ya comenzaban a explotarse las fuentes de los ríos del Cibao. De manera que Santo Domingo ofrecía indudables, es decir, la margen occidental del río ofrecía indudables ventajas sobre los ríos. Os recomiendo que empecemos a construir. Ovando decidió trazar una ciudad entera a la altura de las de España. Una ciudad europea en el Nuevo Mundo. Como las de Europa. Ahí está bien. Quizá en esta zona también. Para la construcción de esta ciudad, habrían de usar materiales resistentes como piedra y ladrillos, aplicando los conocimientos sobre construcción que trajeron de España. Todo lo que hagamos debe ser en piedra, lo grande y lo pequeño. Nos va a costar más tiempo, dinero y esfuerzo, sí, pero ninguna tormenta podrá jamás con esta nueva ciudad. Ovando se había propuesto empezar la construcción de varias obras al mismo tiempo para acelerar mi crecimiento. Realmente, a partir de Nicolás Obando se empiezan a construir casas de piedra en Santo Domingo, un poco aprendida la lección de que las construcciones vernáculas, pues al final por los huracanes, que en la época de los momentos fueron muy frecuentes en la española, una época de bastante virulencia en cuanto a huracanes en esos años, pues se decidió eso, que realmente si se quería colonizar aquello para permanecer, pues había que construir casas de piedra, ¿no? Entonces empieza la construcción pétrea, se empieza, ya digo, con Nicolás Obando, y el estilo siempre se ha dicho con un estilo muy andaluz y muy extremeño. Lo primero es lo primero, entendió el comendador. Obando ordenó edificar una fortaleza como las que protegían a muchas ciudades del viejo continente. Esta construcción marca el inicio de mis muchas primacías. La primera fortaleza del Nuevo Mundo. Una fortaleza en torno a la cual vivieron los primeros habitantes durante el proceso de construcción. En esta fortaleza, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1990, junto al Alcázar, Museo de las Casas Reales y la Catedral, a lo largo de la historia llegaron a ondear banderas de España, Francia, Inglaterra, Haití y Estados Unidos, siendo convertido en lugar público por el presidente constitucionalista coronel Francisco Caamaño. Convertido en prisión varias veces, albergó prisioneros importantes. La gran cantidad de plagas y enfermedades desconocidas, tanto para los nuevos habitantes de la isla como para los indígenas, hicieron que Obando se plantease la construcción de un gran hospital. Este sería el primer hospital de este lado del océano. El hospital tendría integrada otra primacía, el primer templo de piedra de América. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos asentamientos, debido a los huracanes y sobre todo a las epidemias, porque el gran problema desde el primer momento que se nos plantea en América es que las ciudades son muy problemáticas para acumular población, porque estas ciudades, al acumular población y a concentrarse población, pues enseguida se producen epidemias, falta de recursos, es decir, siempre las hambrunas llevan, o sea, como consecuencia directa son las epidemias. Con el nombre del patrón de las curas, San Nicolás de Bari es una de mis más importantes primacías, al convertirse en modelo para la construcción de otros hospitales del Nuevo Mundo. Además de la capilla que ocupaba una de las naves, habían otras dos en donde ya en 1522 se podían atender a más de 60 personas por día. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, el lugar fue abandonado y aún hoy se desconocen los motivos.